1968, en medio de un ambiente social convulsionado en el mundo entero, el movimiento estudiantil uruguayo protagonizó grandes movilizaciones y chocó de frente con el gobierno de la época. Y hoy también, con otras características y en otro contexto. ¿Cómo fue aquel 68 uruguayo? ¿Qué ideas movieron y mueven a los estudiantes? ¿Y cuáles son actualmente sus principales preocupaciones? En La Letra Chica les presentamos estudiantes de ayer y de hoy. Fue un movimiento de los hijos de una generación que había sido aplastada y estaba abriendo los ojos. Yo era hijo de él, de ese hombre que había pasado huelgas, paros. Otros venían, incluso hasta como reflejo a su familia. Traicionaban, dijera un amigo, a su propia clase social para integrarse a las filas del pueblo. Lo que se vivía era un clima de cambios, de convulsión, un vértigo permanente, medidas de seguridad, ofensiva del Tet en Vietnam, movilizaciones en todas partes del mundo. Yo lo viví con los ojos muy puestos en lo que había a mi alrededor, que era una gran lucha de calles, ¿verdad? Conflicto de calles, con los estudiantes, pero también con los obreros. Vengo de una particular educación, de un colegio de monjas, y también vengo de una familia absolutamente tradicional. Entrar al FER fue realmente entrar a otro mundo. Ahí entendí que en realidad yo era parte de una historia, y era una historia que quería cambiar el mundo. Que quería terminar con la injusticia, que quería terminar con la pobreza. Estábamos muy impactados por la marcha de los cañeros, como que percibíamos que el país tenía un modelo que no podía ser, que era heredado de la época de la colonia, con grandes extensiones de tierra. En aquel momento se cayó la ficha para mí de que esta sociedad necesitaba un cambio profundo y muy grande. Y el marco de América Latina, de una América Latina donde los movimientos sociales y la revolución parecía que estaba a la vuelta de la esquina, empezó la lucha por el boleto estudiantil, pero como reflejo de todo eso más lo que pasaba internacionalmente. La represión era totalmente desproporcional con lo que éramos nosotros, unos gurises que estábamos peleando por un boleto más barato. Y te tiraban y mataron. En ese año matan a 3 estudiantes por una lucha por un boleto popular. La revolución sí se hace ahora, siempre es ahora que se hace. Nunca es un acto que se posterga hacia el futuro. La revolución siempre es ahora. Aunque a veces los indicios no parezcan claros. Eso es lo que yo pienso hoy, que creo que tiene que ver con lo que pensé cuando tenía 17, 18 años. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así perseguir a la felicidad. Es un derecho de nacimiento. Muy buenas noches, bienvenidas a esta nueva propuesta de La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo estás? Maite Sarasola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy entusiasmada con este programa, la verdad. Igualmente por acá, y ya, si también se entusiasman y a medida que lo hagan, les invitamos a participar en Twitter. Ya saben que la conversación se arma y van apareciendo también algunos mensajes en pantalla con el hashtag La Letra Chica y que nuestra cuenta es @LaLetraChicaTV. Pero hoy mucho para opinar y para compartir también de vivencias y puntos de vista. Repito, hashtag La Letra Chica.
Muy bien, y tenemos dos invitadas de lujo en este primer bloque. Voy a comenzar por la primera. En el libro El 68 uruguayo, el movimiento estudiantil entre molotovs y música beat, su autora, la historiadora Vania Markarian, examina un año que fue crucial para la historia uruguaya a través de los jóvenes, la cultura, la política, la izquierda y demás. Y para eso es que la recibimos. Vania, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, madrugada para mí. Sí, buenas, o sea, estás en París, vamos a aclarar eso, nos estuviste esperando hasta ahora. Bueno, muchas gracias, Vania. Hola a todos. Hay que decir que la producción en un gran esfuerzo la mandó a París para hablar desde allí en un contexto apropiado del movimiento estudiantil, ¿verdad, Vania? No tenés por qué agradecerlo, un placer para nosotros. Ya charlamos contigo. También nos acompaña aquí en Montevideo, ¿no? Como a todas a París no podíamos mandarla, la militante de la década del 60 que llegó a ser vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky. Lucía, un placer recibirte. ¿Cómo estás? Bien, encantada. No hay rencores, ¿verdad? Porque no te mandáramos a París a vos. No. No hay problema. Sos muy ocupada vos también acá, así que sabemos que... Estoy por viajes largos. Vania, empezamos contigo, que es muy tarde allá y queremos que vayas a dormir tranquila después de esta charla. Así que, ya que te castigué con la pavada inicial, por lo menos no castigarte con tenerte mucho rato sometida a esto. No, por favor. ¿Cómo vivía la izquierda uruguaya los fenómenos culturales universales de origen anglosajón y la juventud, ¿no? Es la época del rock, es la época de la efervescencia de la juventud protagonizando distintos hechos, movilizaciones sociales y culturales. En el libro vos, por ejemplo, ¿y cómo se relaciona esto con la rebeldía y las ganas de cambiar el mundo? Vos, por ejemplo, en el libro mencionás dos opiniones contrapuestas de dos muy pesados de nuestra cultura. La de un Daniel Biglietti más entusiasmado con todo eso y un Alfredo Zitarrosa más crítico, aunque tenían edades parecidas, con ese movimiento cultural de origen anglosajón. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Bueno, lo que yo intento mostrar en el libro es que estos militantes de los 60, que tantas veces los conocemos o nos han transmitido su experiencia esa, ¿no? La de militantes muy comprometidos, la ofrenda hasta de la vida por la revolución, también fueron jóvenes de los 60 y participaron de esa contracultura juvenil, digamos, que toma forma en el 60 y especialmente en esto del 68 global, ¿no? Eso que tiene el 68 de que uno cierra los ojos y no sabe si esas imágenes que le vienen son de París, son de, no sé, de Nueva York, son de Roma, o son de México, o son de Río de Janeiro, o son de Montevideo, ¿no? Hay una circulación global de las ideas sobre qué quería decir ser joven, ¿no? Y bueno, mi interés también era mostrar cómo esas imágenes de rebeldía estaban también presentes en una serie de productos o de artefactos culturales que los jóvenes consumían y también producían en las diferentes partes del mundo. Y que en particular la juventud militante uruguaya, militante de izquierda, también participaba de estas formas. Y bueno, las reacciones, como vos decías, fueron diferentes, ¿no? Las izquierdas tenían una impronta fuertemente antiimperialista, sobre todo contra el imperialismo de Estados Unidos, y muchas de estas expresiones culturales venían de ahí, así que había que lidiar con eso. Lo que a mí me parece es que lo que pasa es que los jóvenes se incorporan a las opciones de izquierda muchas veces después de haberse convertido en esto de jóvenes de los 60, de haberse hecho rebeldes a través de otras opciones y consumos culturales, ¿no? Que llegan a las izquierdas ya un poco con estos gustos, con estas formas de consumo cultural. Y bueno, y en esa incorporación masiva, porque en el 68 lo que hay es una incorporación masiva de los jóvenes movilizados a las opciones de izquierda, llevan esos gustos, esas formas a esos ámbitos, ¿no? Y entonces vamos a ver aparecer en las páginas de las revistas, de los diarios, de los suplementos de izquierda, de los comunistas y de muchos otros, estas expresiones culturales. Y bueno, sí, unos eran más entusiastas que otros, hubo, por supuesto, conflicto generacional en torno a estas cosas, pero a mí me interesaba mostrar cómo la cultura y la política jugaban juntas, ¿no? En esto de ser jóvenes de los 60, como por lo menos en el 68, y después las cosas van a cambiar, no se vivía de modo tan contradictorio,
sí con tensiones, ¿no? Sí con debates, pero se podía escuchar a los Beatles y ser de izquierda antiimperialista. Había formas incluso de racionalizar y defender estos que eran gustos y consumos globales. Digamos que los jóvenes uruguayos del 68 fueron tan jóvenes en el sentido de las formas culturales como muchos otros jóvenes del mundo. Eso, por ahí va un poco mi explicación. Y Vania, ¿qué es lo que pasó con la represión en aquel momento? Tú mencionás un doble movimiento represivo, digamos, había una cuestión en el afuera, pero también en el adentro. ¿Cómo fue eso? Sí. Bueno, eso viene un poco después, ¿no? En parte hay un efecto de memoria, ¿no? En cómo se ha transmitido esto, ¿no? Una represión, digamos, que frente a lo que se atravesó después, a la experiencia de la represión brutal de la dictadura, muchos de estas experiencias no se han contado. Y en el futuro más inmediato, el futuro del 68 me refiero, ese doble movimiento represivo, por un lado claramente el movimiento represivo del gobierno de Pacheco en esos meses terribles, que era hacia las formas de movilización política, no solo de los estudiantes, también del movimiento social, obrero en general, pero también era hacia algunas de estas expresiones, ¿no? Una irritación, un sentir que se estaban violando las buenas costumbres, ¿no? Las formas de ser, porque de repente los hombres usaban pelo largo y entonces, bueno, estas marcas de género, cómo funcionaban, todo eso fue muy reprimido, muy cuestionado, pero también a medida que este proceso de radicalización empieza a afianzarse, los grupos de izquierda que habían convivido con estas expresiones culturales, a medida que la represión recrudece, en algunos casos pasan a la clandestinidad o están clandestinos y luego posteriormente van a ser muy reprimidos, incluso antes de la dictadura me estoy refiriendo, también se empieza a pensar que el sacrificio político requiere otras formas de comportamiento, también en lo relativo a estas expresiones culturales. De todos modos, muchas de estas cosas permean y llegan para quedarse, ¿no? En las relaciones entre hombres y mujeres, entre estudiantes y maestros, entre padres e hijos, la izquierda, tanto adentro de las organizaciones se intentó hacer una vía más austera que tuviera que ver con la militancia, y después, ya adentrándonos en la dictadura, hubo un esfuerzo muy consciente por volver a las personas a su lugar, ¿no? El volver a su lugar me parece una forma gráfica de mostrar el proyecto conservador autoritario en el caso de la dictadura. Esta idea, de que las mujeres vuelvan a la casa, los estudiantes vuelvan a estudiar, los obreros vuelvan a trabajar, porque se vivió un periodo en el que muchas veces, sin dejar de hacer esas cosas, también las personas pensaron que podían hacer otras, ¿no? Y esto a mí me parece muy interesante del momento corto del 68, pero del ciclo global de los 60, un fuera de lugar que me parece interesante, ¿no? La idea de que vos podías ser un joven de clase media alta y acercarte a los sectores más desposeídos de la sociedad. Ahí algunos entrevistados hablaban de las marchas de los cañeros, los trabajadores del azúcar, pero también a sectores marginados en las periferias urbanas, y entender sus formas de vida, acercarte a ellos, identificarte con ellos y luchar por el cambio de sus condiciones de vida, o jóvenes de clase media y clase media baja que pensaban que podían adquirir las formas de consumo y de comportamiento cultural de los sectores más ricos, digamos, ¿no? Y que esos movimientos de lugar estaban permitidos. Y lo mismo con qué quería decir ser mujer, con qué quería decir ser joven, con qué quería decir ser padre. Hay un fuera del lugar muy rico, me parece, en este año, con mucha potencia, que el movimiento represivo de la dictadura, de las derechas en este caso, el repliegue conservador, digamos, eso, intenta volver a poner en su lugar. Sí, cuando mencionas esas cosas, Vania, es imposible no pensar en todo lo que uno se jugaba, bueno, lo hablaremos ahora con Lucía también, en aquellos tiempos, al militar por una causa, al decir tu verdad, al querer cambiar el mundo, y bueno, como muy, muy afortunadamente, y después de tanta agua que ha corrido bajo el puente, hoy estamos viviendo otra realidad, ¿no? Quiero decir, no te jugás la vida o desaparecer o la tortura o etcétera. Pero bueno, te quiero preguntar, mientras veíamos recién en un tape la tapa del libro de el 68 uruguayo, Vania Markarian, con quien estamos charlando, el movimiento estudiantil entre Molotov y Música Beat. ¿Existió entonces como un mayo francés, se puede decir así, redondamente, existió un 68 uruguayo? Y
más allá de las características que ya has mencionado, ¿con qué otras características que sean importantes y todavía no hayamos puesto sobre la mesa? Primero, volviendo a la primera parte de tu reflexión, a mí me gusta una frase de este gran pensador del Río de la Plata, que es Charly García. Esa idea, él dice: y si el mañana es otra vez como ayer, lo que fue hermoso será horrible después, ¿no? Que es como si esa enseñanza de que el salirse del lugar tiene una consecuencia, bueno, se está transmitiendo de esa manera, ¿no? También como una forma de decir, pensemos en eso que pasó en ese periodo histórico. Bueno, no, el 68 uruguayo no fue un mayo francés trasladado, se ha hablado mucho de esto. Los protagonistas se preocuparon mucho, incluso en su momento, de decir que las causas de esto que estaba pasando en Uruguay eran locales, eran latinoamericanas, tenían que ver con las vivencias del continente y no necesariamente con el contagio o con la adquisición de las ideas de lo que estaba pasando en Francia o en el resto del mundo. Lo que sí es claro para mí es que, bueno, esto que decía al principio, ¿no? Que hay un movimiento global que tiene que ver con el lugar de los estudiantes en la sociedad, con ese lugar intermedio y raro de los estudiantes que, ya no siendo niños que dependen de sus padres, digamos, no están plenamente integrados al mercado de trabajo, están como en un limbo que ofrece posibilidades y, bueno, también constricciones, pero en este caso muchas posibilidades. Hay una explosión de la matrícula en diferentes niveles educativos en el mundo que tiene que ver, para explicar, digo, esto cómo está pasando en todo el mundo. Y después esta idea del 68 como, yo digo, un ciclo corto de protesta, un ciclo de la Guerra Fría recalentado, que tiene que ver, bueno, con estas marcas de nuevos repertorios de protesta, la emergencia de formas de violencia, bueno, física real, pero también apelaciones más simbólicas al uso de la violencia. Tiene que ver con la puesta en escena, de algún modo, con la dramatización en las calles de estos cambios culturales más lentos que vienen, bueno, de la segunda posguerra, esto de la revolución silenciosa de las costumbres, o la revolución sexual silenciosa. Isabel Acosta, una historiadora uruguaya que vive en Argentina, habla de esto, pero que el 68, este ciclo corto de protesta, dramatiza, ¿no? Y bueno, ese doble movimiento, yo creo, lo que nos evoca el 68 a nivel global. Por un lado, esa explosión, esa muestra de todos los cambios culturales que venía habiendo, y por otro lado, estas nuevas formas de la vida política y de la militancia, con los jóvenes como protagonistas centrales, con los jóvenes estudiantes como percibiéndose como actores políticos, siempre en alianza con otros sectores movilizados, en particular con los sindicatos de trabajadores. Y bueno, acá hay una novedad, pero también hay tradiciones que se suman, ¿no? En el caso de América Latina, la tradición de presencia de los estudiantes en la vida política, bueno, es tan vieja por lo menos como el siglo, con el movimiento estudiantil de Córdoba de 1918, pero antes, 10 años antes, en Montevideo, el Congreso Americano de Estudiantes. O sea, esta idea de que los estudiantes protagonizan la vida política es vieja en América Latina. Lo que hace el 68, este ciclo nuevo de protesta, es darle otro lugar. Y se ven marcas diferentes, ¿no? En esa mezcla entre cultura y política, con respecto incluso a las movilizaciones en Uruguay del año 1958 por la nueva ley orgánica de la universidad, que habían sido muy masivas, muy importantes, pero donde este elemento como de protagonismo de las formas juveniles no estaba tan marcadamente presente, ¿no? Y el 58 además es antes, como es obvio, de la Revolución Cubana, pero es obvio que el 58 está antes del 59, pero todos los cambios que Cuba trae al continente en relación a la posibilidad del cambio social radical, eso, a nivel continental. Entonces, hay permanencias, hay líneas de continuidad, hay cosas que asemejan este ciclo de movilización juvenil a otros en América Latina y en Uruguay, y a otros en otros espacios geográficos, pero hay unas marcas muy específicas. Y en el caso uruguayo, Pacheco, ¿no? El presidente Jorge Pacheco Areco había asumido a fines del 67 y ejerció un nivel
bueno, de violencia directa, de represión. Estos tres muertos del 68 muestran eso, pero también, digamos, de desmantelar las viejas formas de lidiar con el conflicto social, ¿no? Esto se nota mucho en toda la sociedad uruguaya. Entonces, es en ese balance, ¿no?, entre lo que es propio de este ciclo del 68 uruguayo y lo que es común a otros ciclos. Yo digo ahí, y bueno, lo digo siempre, que hay 3 68 que en América Latina ocurrieron en el 68. Y estos son el de México, el de Brasil y el de Uruguay. Y si tomamos estos mismos elementos, capaz que el 68 argentino fue un año después, en el 69, que con el Cordobazo, ¿no? Entonces, bueno, es un año muy simbólico, pero en Uruguay todas esas cosas ocurrieron juntas en el año 68. Y así tenemos un 68 uruguayo. Vania Marcarián, bueno, queda hecha la recomendación para tu libro, El 68 uruguayo, de Estuario Editora. Muchísimas gracias por este ratito y por esperarnos. Gracias a ustedes, saludos a todos ahí y a Lucía también. Muchas gracias. Y bueno, y empezamos con Lucía entonces. Lucía, tu trayectoria educativa tuvo colegio de monjas, bachillerato en el IABA y facultad de arquitectura, la UDELAR. Exactamente. ¿Cómo comenzó tu militancia estudiantil, justamente en qué lugar, dónde estuvo el germen y después dónde te agarró el 68, para ya irnos metiendo también? En el liceo que yo iba no había gremio, además en esa época no había muchos gremios a nivel secundario, pero campaneamos lo que fue la lucha por la ley orgánica de la universidad. Yo recuerdo bien esas movilizaciones, tengo en la memoria la imagen del rector Casinoni, era una personalidad muy fuerte y que capitaneó las movilizaciones estudiantiles prácticamente. Había que votar una ley en el Parlamento, iba a haber elecciones. En esas elecciones nacionales estuvieron, en cierto modo, el elemento de la ley orgánica de la universidad, definieron bastante esas elecciones. Que ganarían los blancos. Que ganaron los blancos. Herrero ruralismo con Nardone. Claro, que dieron, por eso los votos estuvieron allí. Ahora, nosotros miramos eso y vimos cómo a partir de ahí los estudiantes empezaban a tener un papel importantísimo en la conducción de la educación. Hubo un antes y un después allí. En paralelo, yo ya en esa época militaba en lo que en ese momento se llamaban cantegriles, que hoy se llaman asentamientos, porque ese es un problema viejo que se suele olvidar, ¿no? ¿Pasaba fuera de lugar del que hablaba Vania en ese momento? ¿Cómo? Que Vania hablaba de un fuera de lugar que se daba ahí, ¿no? Sí, empezaba, en esos años empezaba. Y como ella, porque una virtud que tiene el libro de Vania, que a mí me gustó mucho, es que no es un libro binario en el que esquematiza posiciones, sino trata de documentar, y eso es lo más importante para cualquier historiador, un proceso con todos sus elementos y sus contradicciones y todo lo que incidió en ese momento. Yo hoy, pensando que venía para acá, recordaba el 13 en diciembre, creo que fue el 13, en la fecha me la puedo, pero fue en diciembre del 68, medidas prontas de seguridad, se aprobó la ley de vivienda de Juan Pablo Terra. Te das cuenta que son cosas que, una ley que después nos sirvió para un montón de cosas en el Uruguay, propuesta por alguien de la oposición, en plenas medidas prontas de seguridad. Se aprueba esa ley que fue en ese momento de carácter revolucionario, se puede decir, se puede usar la palabra, porque no existía una mirada, un respaldo jurídico para el tema de la vivienda. Y eso en el momento que había
prohibición de palabras, se habían cerrado medios de comunicación. Los periodistas no podían usar algunas palabras en este país. Democracia estamos hablando, ¿no? Sí, el gobierno, porque se producen las elecciones, gana Gestido y Gestido muere al poco tiempo. En realidad la ciudadanía creo que a Pacheco lo conocía poco, ¿no? La figura de aquella elección había sido Gestido. Claro. Entonces, ese autoritarismo que se instala en el Uruguay sorprende, pero también hay una cantidad de cosas mezcladas que son también fermentales en esos años. En ese año y en el entorno, un poquito para atrás, un poquito para adelante, ¿no? Pero a pesar de la violencia, los estudiantes seguían saliendo a la calle, ¿no? Porque se habla de cientos de personas detenidas, hubo fallecidos, los gurises salían igual. Había como una decisión en pelear por alguna vez. Eso empezó, como decía alguien en la introducción, por la lucha del boleto. El boleto era realmente un impedimento, ¿no? Para mucha gente, por el boleto estudiantil. Y después las cuestiones presupuestales, que han estado siempre. Las cuestiones presupuestales eran las cuestiones más materiales, que además un presupuesto en el que ya la delegación estudiantil en el Consejo Directivo Central opinaba, llevaba propuestas. Entonces, eso también tenía una importancia, porque eso se discutía, tenía horas de discusión detrás. En un continente y en un país que estaba agitado por un montón de cosas. Había con el gobierno con el primer gobierno blanco se había firmado la primera carta de intención con el Fondo Monetario, el control de precios y salarios, había una cantidad de cosas. Después vino la militarización de los bancarios, es decir, el país y el continente estaban en ebullición. Y si uno miraba el mundo, no era un mundo en tiempo real como el de hoy, porque no existía nada, ni internet, ni ninguna de esas cosas. Por eso era otro mundo, ¿no? Pero la guerra de Vietnam, la liberación de Argelia, las luchas de liberación del África, las islas de Cabo Verde, Amílcar Cabral, todas esas cosas estaban en la discusión. Pensando en esa ebullición justamente y tratando de recordar en qué estabas vos en ese 68 y tu entorno, siempre hablando de esto, ¿no? De la militancia y de querer cambiar el mundo. Desde hoy, y sabiendo que todo es opinable y que capaz no tenés 100% razón hoy, ni tenías 100% razón entonces, ¿en qué pensás qué razón que teníamos y en qué pensás qué equivocados que estábamos? Yo estaba en la Facultad de Arquitectura, que era una facultad pequeña, no llegaba a 400 alumnos. La universidad era relativamente pequeña, no llegaba a 15.000 alumnos. Y era todo montevideano. Solo estaba la estación, que después se llamó Mario Casinoni en Paysandú. Pero había una concentración muy montevideana de lo que era el nivel universitario. Eso es un abismo con el hoy. Yo creo que había algunas razones que hacían mucho a lo que era la vida del estudiante, como podía ser el boleto y realmente el presupuesto, porque eso suponía el desarrollo del lugar de estudio y las oportunidades. Eso era una razón de fondo. Y después había un clima en el país, y uno era parte de eso, ¿no? Alguien mencionaba las marchas de los cañeros, es verdad, eso impresionaba. Era bastante joven la central obrera. Algunos
como estudiantes habíamos participado en el Congreso del Pueblo, del que se habla poco, pero el Congreso del Pueblo, su consigna era otro Uruguay es posible, fue un programa de gobierno que se elaboró y allí participaron no solo los sindicatos, no solo los estudiantes, sino pequeños y medianos productores, pequeños y medianos comerciantes, la intelectualidad uruguaya, académicos. Yo tuve la suerte de poder meter un poquito la nariz, diríamos, en la delegación estudiantil. ¿Y qué se discutió? La posibilidad de que sí, que había otro Uruguay posible. Eso era netamente político. Y vino unos pocos años antes del 68. En todo eso sentís que tenían razón, en esas búsquedas. En esas búsquedas puede haber después, es difícil. Hay cosas que seguramente a uno se le escapan porque las pautas económicas del momento, yo en este momento, a tantos años, no las tengo tan claras en mi cabeza. Pero, por ejemplo, yo trabajaba en lo que se dio en llamar la financiera Monte, que no era exactamente eso, pero en la contabilidad paralela del Banco de Crédito, y los bancos tuvieron todo un problema en esos años, de evasión, ¿no? Eran problemas de evasión. Todo eso era toda una discusión que estaba, ¿no? Yo me hice la pregunta en esos años, porque yo llegué ahí buscando trabajo, ¿no? Y cuando me di cuenta de lo que era, yo me hice me puedo ir de acá rápidamente, pero y lo dejo así, lo denuncio, no lo denuncio, si lo denuncio, ¿cómo lo denuncio? Y era un problema ético que se me presentó. Había quebrado el Banco Transatlántico. Ahora se quejan frecuentemente de los tiempos de la justicia. Hasta hace muy pocos años había gente que todavía penaba con las cuentas del Banco Transatlántico. Es decir, y había un cambio. El gobierno de Pacheco colocó en los ministerios las representaciones directas de los centros de poder económico del país. Eso no era así antes, no había sido así. Lucía, mencionaste a la Central Obrera, obreros y estudiantes unidos y adelante. Ahí va. ¿Cuál es la importancia de la unión, el diálogo entre trabajadores, trabajadoras y estudiantes en la militancia y en la lucha? En esos años nosotros, como discutíamos problemas del país y eran tiempos agitados en el continente, éramos conscientes que el movimiento estudiantil solo precisaba aliados, o nosotros podíamos ser aliados de otros. Entonces, en esa Central Obrera única, recién creada, teníamos un aliado importante, que era una central bastante diferente de la que soy, porque eran otros tiempos. Es muy difícil hacer comparaciones, no hay posibilidad de comparaciones lineales. A nivel institucional, la izquierda en el Parlamento era muy pequeñita. Tenía una representación, pero mucho más testimonial de lo que vino después. Pero yo hago énfasis en lo del Congreso del Pueblo porque el Congreso del Pueblo, de hecho, se puede decir que parió dos cosas. Parió la unidad de los obreros, y esa fue la CNT, y parió después el nacimiento del Frente Amplio, la expresión política.
Lucía, bueno, se mencionaban los mártires estudiantiles, hubo muchos durante el Pachecato y durante la dictadura, por supuesto. Recordar, me parece de orden recordar que fueron Susana Pintos, Hugo de los Santos y, por supuesto, liberarse en ese 1968. ¿Fue ese año, en cierto sentido, una pérdida de la inocencia en cuanto a saber que se estaban jugando la vida? ¿O ya lo sabían o lo intuían de antes? No, yo creo fue que eso? la gente tomó conciencia de que se jugaba la vida. En ese 68. Acá yo traje el libro por esto, porque Baña trae una cita de Quijano, que dirigía el semanario Marcha. El semanario Marcha jugó un papel en esa época, muy importante. Y las tertulias, había una intelectualidad en el Uruguay incluso muy potente. Entonces, por acá dice Quijano algo que me parece que grafica en una frasecita corta. Los jóvenes de los 60 quedaban así integrados al poblado escuadrón silencioso de cuantos en el error o en la verdad amaron a su país hasta morir por él. Esa era la sensación, como el sentimiento que tenían los estudiantes, porque si no, no hubieran arriesgado. Yo creo que participábamos de eso. Ahora, ¿qué tanto se era consciente hasta sus últimas consecuencias? No, porque esas cosas no se piensan, no. Lucía, ¿cómo ves al movimiento estudiantil hoy? Es un escenario completamente distinto. Sí, teniendo eso en cuenta, obviamente. Un mundo totalmente distinto. Primero, yo lo que primero que celebro es que la universalización cada vez crece más, ¿no? Que la Universidad de la República tenga 150.000 estudiantes, más o menos, que es lo que tiene, que se haya generado la Universidad Tecnológica, que haya sedes en muchos departamentos, tanto de la Universidad Tecnológica como de la UDELAR, que haya educación terciaria generada desde la UTU, que en ese momento era mucho más restringida, y que el liceo no sea simplemente un camino de unos pocos hacia la universidad, que fue lo que nosotros vivimos, es un abismo. Es un abismo y eso es lo mejor de esta época. Pero tendría que ser mucho más, ¿no? Por supuesto, porque uno tiene que siempre mirar más lejos. Hay una comunicación, un tiempo real, una inmediatez hoy que hace que todo sea absolutamente distinto, ¿no? Yo hablaba hace poco con una muchacha que está en la Facultad de Ingeniería y me decía, sí, no, me estaba contando en la asamblea, la hicimos por Zoom. Impensable para mí. No sé cómo es militar por Zoom, pero es parte de esta época, es lógico. Por eso lo que me gusta del libro que le pone la circunstancia. Hoy habría que escribir otras cosas y ver, es otra circunstancia, completamente distinta. Pasó una dictadura de 12 años. También ahí hay un aprendizaje, ¿no? Es decir, hay mucha cosa, y creo que el movimiento estudiantil de hoy tiene las características de este tiempo. Me parece que en eso refleja bien este tiempo. Yo creo que todos los estudiantes son conscientes que lo que les requiere la vida es apropiarse del conocimiento. Hoy si una persona joven no se apropia del conocimiento, no tiene futuro. Y yo creo que los estudiantes lo saben. En eso hay un abismo con aquella época.
en aquella época alguien que terminaba sexto de escuela y tenía voluntad de trabajar podía vivir. Hoy cualquier persona joven sabe que precisa determinadas herramientas y se los va a dar la educación. Por eso, y eso le da una impronta muy distinta al carácter estudiantil. Yo creo que le da un horizonte muy distinto, porque está en otro mundo, en el siglo del conocimiento. Entonces, y tiene además una panoplia de herramientas. Puede informarse, ingresar de repente con una conexión a la biblioteca de una universidad, cosas impensables para la época, ¿no? Igual hay herramientas de protesta, de militancia que no cambian, ¿no? Las ocupaciones, las movilizaciones, las marchas. Porque eso, obvio que el lugar de encuentro de los estudiantes es el lugar donde se estudia. Entonces, se sigue poniendo el cuerpo, con todas las diferencias, salvando eso. Claro, es lógico que allí se arme la conversación y eso genere. Pero yo estuve mirando las clases que se dieron al aire libre ahora en este tiempo. No pude ir porque andaba media convaleciente, pero me hubiera gustado escuchar. Pero estuve mirando lo que pasaban por los informativos y también eran la idea era igual, pero los contenidos completamente distintos porque es otra época. Entonces, creo que eso, de todos modos, sí, los carteles, se siguen poniendo carteles, las expresiones, hay cuestiones que van a ser permanentes, pienso yo, pero cada época tiene su... cada época tiene su momento, su lenguaje. Baña dice una cosa muy interesante, ¿no? No solo en la música. Fue el momento que apareció la minifalda, que era realmente importante, pero también las pastillas anticonceptivas que tienen que ver con todo lo que era la vida de relación de esa generación, ¿no? Eso fueron todas cosas que son jurásicas, como le digo yo a los jóvenes de hoy. Sí, quedamos por hechas hoy. Claro, sin embargo, en ese momento... Ahora, hay una facilidad para el acceso al conocimiento hoy que no se tenía, ¿no? El costo de conseguir un determinado manual, un libro... los materiales de dibujo, por ejemplo, en la facultad que yo estaba, era carísimo. Era una cosa realmente penosa para los estudiantes. Hoy todo se resuelve con la computadora, porque ya trabajan con la computadora. Muchas gracias, la seguimos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias por esta charla y por este rato. Ustedes tendrían que llamar a algún pibe de esta época. Ya viene. Ahora se viene el segundo bloque. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a hablar con estudiantes del IPA en el tercer bloque, Yaba y Zorrilla. Así que... Muy bien, porque eso es lo que va a dar la tónica del hoy. De todos modos, como libro de historia, como testimonio, está muy bien contextualizado. El 68 uruguayo, Baña Marcarián, editorial Estuario, a eso se refiere Lucía y por eso hablábamos antes con Baña. Gracias, Lucía. Gracias, Lucía. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable. Ya venimos. Y estamos en un momento de grandes movilizaciones estudiantiles como respuesta a esta reforma educativa que empezará a implementar el gobierno el año que viene. Para empezar a hablar de eso, de lo que es la militancia estudiantil hoy, es que recibimos en este bloque a Georgina Bustelo y Yatsiri Aguilleiro, ambas integrantes del CEIPA, el Centro de Estudiantes del IPA. Bienvenidas y gracias. Gracias.
¿Cómo valoran ustedes al CEIPA como herramienta hoy? Bueno, como hablar de como el CEIPA como herramienta es un poco hablar como de la organización como herramienta, ¿no? En realidad, como nosotras entendemos, y bueno, por eso es que militamos en el Centro de Estudiantes, que la organización es clave para lograr cualquier objetivo que nos propongamos en este ámbito, ¿no? Sobre todo el intercambio de ideas, el intercambio de experiencias, de cómo nos afecta a cada uno, ¿no? Por ejemplo, yo hago literatura, cómo me afecta a mí, cómo afecta a otros compañeros. Nada, es organizarse todo el tiempo, es eso. ¿Y qué valor tiene la militancia estudiantil justamente para defender derechos o reivindicar determinados temas? Entendemos, hoy hablaban de la generación del 68, entendemos que sin militancia y sin organización no logramos nada, que nos dejaron eso, ese legado de que la organización estudiantil y la participación es lo que nos da lo que tenemos. O sea. Sí, también como el intercambio y la coordinación con el movimiento obrero, con los trabajadores, es como también muy, muy importante. Parece que también es como un legado del 68. ¿Cómo se da eso hoy, por ejemplo, desde el CEIPA? Se da siempre en esa situación de, bueno, está pasando esto con nosotros, entendemos que no tenemos una participación real, tenemos que buscar nuestra participación, reivindicar lo que nos afecta, o sea, lo que nos llega, cómo afecta también a los obreros, o sea, decir a los docentes, todo el constante intercambio con los gurises de secundaria, con los gurises de otros centros de formación en educación, con nuestros docentes, y es buscar otra vez la participación, que igualmente sería un poco utópico, pero estaría bueno que se entendiera que nuestra participación es necesaria, porque en el 68 pasó esto y tendría que haberse aprendido que nuestra participación se necesita, pero siguen sin escucharnos y tenemos que buscar todo el tiempo que se siga escuchando nuestra voz y es eso. Sí, en cuanto al contacto como específicamente con trabajadores es como bastante fluido y no solo como nuestra rama o nuestro ámbito, como la educación, nuestros docentes, los docentes de secundaria, maestras, etcétera, sino como con trabajadores en general, como de todas las ramas de todos los ámbitos. Por ejemplo, ahora están en conflicto los trabajadores de CASMU, los trabajadores de la pesca, entonces como siempre estamos en contacto y comunicándonos y apoyándonos entre nosotros. Un apunte nada más de ortográfico, es Agulleiro tu apellido, Sí. ¿verdad? Sí, Porque te teníamos mal. como Aguilleiro. ¿Dije igual a Guilleiro? Hice nuestros papelos, sí. Yassiri Agulleiro. Sí. Bien, queda dicho. ¿Qué evaluación iba a decir? Pero no es evaluación la palabra exactamente. ¿Qué sensaciones les viene dejando este momento de lucha, de militancia, de movilización? Recién Lucía mencionaba las clases al aire libre. Bueno, han tenido un montón de herramientas, han utilizado un montón de herramientas para intentar hacerse escuchar y para participar de otra manera en este momento de decisiones sobre el futuro el presente y el futuro de la educación. ¿Cómo viene la cosa al día de hoy? Nunca se da el sentimiento de derrota, porque es algo que se repite mucho desde que levantamos la huelga y nosotros seguimos movilizándonos. Nunca se da el sentimiento de derrota. Entendemos que muchas de nuestras movilizaciones lograron un montón de cosas, lograron que se nos escuche, o al menos que se nos dé un lugar donde expresar lo que sentimos y que esté en la voz del pueblo lo que nosotros queremos. No se nos da, es real, no se nos ha dado mesa ni instancias de participación, ni se nos ha escuchado realmente, pero sentimos que hemos logrado pequeños pasos y nunca se da el sentimiento de derrota. Sí, como poner el tema de la agenda política fue bastante importante. Y también como, bueno, reivindicar como esto que hablábamos al principio, como la importancia de la organización estudiantil y también de los trabajadores, como eso, para poder caminar hacia determinados lugares o propósitos que vamos teniendo, como re importante. Y también, bueno, como el poder compartir, intercambiar, hace como que sea mucho más rico todo lo que podamos lograr. El intercambio, han logrado tener un intercambio firme, recién lo mencionabas al pasar, pero más allá del IPA, digamos, hay una interconexión entre estudiantes. Sí, tenemos fuerte. con otros departamentos, tenemos una coordinadora, estamos todo el tiempo comunicándonos. Es real que se centraliza mucho en que el IPA tiene un poco más de fuerza quizá dentro del CEIPA por la población, y porque hay otros gremios o otros centros emergentes que no han podido agremiarse por amenazas y persecución estudiantil, y es por eso que están, no solos porque estamos entre estudiantes unidos, pero que no se han podido agremiar, pero sí estamos unidos entre centros de estudiantes, con nuestros docentes, bueno, con otras especialidades estamos en
Constante contacto, perdón. Sí. Incluso el 15 de agosto, que fue como el primer día de ocupaciones de institutos de formación en educación, ahora como últimamente, la realidad es que hubieron un montón de ocupaciones en centros de todo el país, centros de formación en educación de todo el país. Y bueno, además estamos en constante contacto con centros de la universidad, con secundaria, con otros centros de formación en educación de Montevideo también, con centros de UTU también. Hay como una como comunicación muy fluida. Y que ellos participan en nuestras ocupaciones también, en ocupaciones grandes como Codicen, IMEC, lo hemos hecho en conjunto con el SEM, con el SECA, o sea, siempre son en conjunto y ellos participan con nosotros. Desde el gobierno lo que se plantea es que la reforma educativa sale, como que no hay mucha capacidad de negociación. ¿Cómo lo ven ustedes y cuáles son las herramientas que quedan de cara a eso, digamos? En realidad una pregunta que surge mucho es que si es tan urgente, ¿por qué no está pronta? Porque no está pronta. Las mallas no están prontas, surgen un montón de dudas, hay un montón de baches que no están. Las mallas que han bajado a nuestras jornadas... ¿Qué son las mallas, perdón, pero? Los programas, o sea, lo que va a pasar con nosotros, con nuestra formación, lo que va a surgir, lo que se va a sacar, lo que se va a agregar, no está hecho. Entonces surgen un montón de baches. Hemos hecho jornadas institucionales entre estudiantes y docentes en los que los documentos están a total interpretación personal. Y entendemos que la educación no puede estar a interpretación personal. Entonces no hay mucho que discutir porque no tenemos nada sobre lo que discutir. Sí que entendemos que esto no tiene participación real de docentes, que se nombra mucho que hay docentes que están participando en la creación de mallas, pero fueron elegidos a dedo, porque todos los sindicatos docentes se negaron a participar de esto, que no está terminado. Que si es urgente, ¿por qué no está terminado? ¿Y qué va a pasar realmente con nosotros? ¿Y por qué se nos deja una interpretación personal constantemente? Sí, en realidad eso, como se dice que se va a empezar el año que viene, en 2023, pero la realidad es que, por ejemplo, ahora son las elecciones de horas para el siguiente año y nadie sabe ni qué materia va a dar, ni qué materia va a haber, ni cuál es el programa de la materia que va a dar. Es como demasiado incierto todavía. Sí, y se nos censuró de muchos lados. Incluso yo te decía recién que teníamos jornadas institucionales donde han salido documentos que fueron ignorados. Las ATD de los docentes son ignorados, sus reclamos. Es como si hubieran hecho borrón y cuenta nueva y no haya nada. O sea, hay un documento en blanco y un constante discurso de estamos haciendo las mallas, pero estamos en noviembre y nadie sabe qué va a pasar con su especialidad, con sus horas. Nuestros docentes se jubilan o renuncian porque no saben qué va a pasar y es muy triste. O mis compañeros están al borde de recibirse y no saben si el año que viene van a tener trabajo o horas. O sea, es todo una constante incertidumbre. O qué van a enseñar en el aula directamente. Sí. Entonces, de momento ustedes, o sea, el CEIPA, siguen reuniones entre ustedes y están viendo cómo hacer. Claro, bajan borradores constantemente, pero nunca es lo oficial. Ok. Con respecto entonces a este momento que están viviendo y a lo que viene por delante, recién decía, bueno, un logro es que reverbere en la gente, que esté. ¿Qué quisieran decirle hoy a lo que solemos denominar público en general, por lo menos el público en general que tenemos aquí en la letra chica y lo que circule de esto? ¿Con qué mensaje les gustaría cerrar? ¿Qué les gustaría que quedara meridianamente claro? Agradecemos la participación y la escucha, primero que nada, pero es necesario que salgan de la tele, que nos escuchen a nosotros. Estamos en contracursos, en constantes movilizaciones, estamos dispuestos a que nos escuchen, a que vengan a hablar. Hemos hecho barriadas y un montón de movimientos para comunicarnos y que no es todo lo que se dice en un titular de televisión, que hay veces que las cosas se transgiversan y que estamos acá. ¿Qué pensás que se ha tergiversado más, por ejemplo? Nuestras reivindicaciones. ¿Todo? Bueno, se nos acusa todo el tiempo de ser violentos. Pero no está el trasfondo o las amenazas o las persecuciones estudiantiles o las persecuciones políticas. Bueno, sufrimos un montón de persecución, de acoso a estudiantes y a docentes, un montón de amenazas. Como te dije antes, hay centros emergentes que no se pudieron agremiar. Entonces, todo ese trasfondo nos sale a la luz y es real y es necesario que nos escuchen a nosotros, que nosotros estamos por la educación de nosotros y de sus gurises, de la educación del pueblo, o sea, de la educación de los gurises, que necesitamos una educación popular y accesible para todos.
Sí, como, bueno, que nosotros entendemos que el cambio en la educación es importante, es necesario, pero que este no es el cambio que necesita la educación y aparte tampoco es la forma, como, bueno, como hacer énfasis en la necesidad de participación de los docentes y los estudiantes, que al final somos los que estamos todos los días en las aulas y que no se nos escucha. Georgina Yatziri, muchísimas gracias. Gracias. Un gusto. Bueno, y en el próximo bloque vamos a estar hablando con la militancia de secundaria. Muy bien, pasó el IPA, viene secundaria, ya seguimos. Esto es La Letra Chica. No vamos a dejar de hacer pancartas, charlas, obras, no vamos a dejar de intervenir nuestro centro ni de manifestarnos y expresarnos. Eso leyó un estudiante de secundaria en la puerta del Codicen hace pocos días, y para hablar de todo el movimiento de los y las estudiantes de secundaria en estos tiempos, justamente frente a la reforma y en tiempos de tanta movilización, recibimos a Lucía Archetti, estudiante del IABA. Lucía, buenas noches. Buenas noches. Gracias a vos. Y a Martina Salles, estudiante del Zorrilla. Martina, gracias. Gracias. Para abrir, ¿cuáles son las principales reivindicaciones que están hoy sobre la mesa? ¿Cuál es la plataforma de ustedes hoy? Digo de ustedes, por supuesto, mencionando a los estudiantes y las de secundaria. Sí. Bueno, tenemos varias cosas por ahora. Principalmente este último año, bueno, el rechazo a la reforma educativa y a sus formas, más que nada. Bueno, la lucha presupuestal, que está todo el tiempo. Después la lucha sobre arreglos edilicios, que también la venimos llevando por lo menos desde el 2018. En el IABA justamente tenemos también la situación de nuestros compañeros sordos e hipoacústicos que no acceden a las mismas condiciones que accedemos las personas oyentes, entonces están como en una desventaja bastante importante dentro del sistema educativo. Bueno, problemas de accesibilidad en los liceos, problemas sanitarios, de higiene. Sí, sumando con eso, nosotros en realidad la plataforma del IABA y del Zorrilla es bastante similar. Nosotros algo en lo que hacemos énfasis siempre es en el tema de la salud mental. Entendemos que es algo que es fundamental y que claramente incide en la calidad educativa de los y las estudiantes. Entonces entendemos que mismo, o sea, nosotros tenemos una psicóloga, por ejemplo, pero tenemos un montón de otros liceos que no lo tienen y claramente se ve reflejado en un montón de situaciones que se dan, que hay una falta de atención a la salud mental de los estudiantes y que claramente eso condiciona la calidad educativa de nosotros en realidad. Este programa está girando en torno a la militancia estudiantil, entonces les quiero preguntar en qué momento fue que dijeron, me interesa militar, y por otro lado, ¿cuál es la importancia? ¿Qué sienten que pueden cambiar o qué no? Bueno, en realidad yo particularmente empecé a militar el año pasado, a fin de año. Fue juntando firmas en contra de la LUC que empecé como a arrimarme a mis compañeras de gremio. Yo iba al Zorrilla, pero nunca me había arrimado al salón gremial, que era como la cosa más misteriosa que había en el Zorri. Y nada, como acercándome con mis compañeras, empecé como a arrimarme a temas como más movilizaciones y cosas así, pero bien alejada de lo que eran los plenarios y el gremio. Hasta que un día me arrimé y en realidad de ahí nunca más me fui, pero era como que me parecía como muy curioso el hecho, y me parecía como realmente como llamativo la organización, ¿no? De bueno, somos gurises, como todos los que venimos al Zorrilla, que nos organizamos, dedicamos un tiempo, o sea que es bastante grande, le ponemos cabeza, le ponemos cuerpo a un montón de cosas, que realmente tienen como un propósito de cambio y de mejorar, no solo para nosotros particularmente, para el gremio, sino para todos los estudiantes y para la gente que va a sumarse después con los años a la educación pública. Nos parece que me parece realmente que está zarpado y que fue lo que me llamó un poco más para arrancar a militar. Sí, yo arranqué en cuanto entré al IABA y ya entré al IABA con la mente de, bueno, entro, me meto artístico, me meto al gremio, fueron como las rutas que tomé. Yo ya particularmente militaba por fuera, militaba otros espacios. Soy hija de militantes políticos también, ya lo traigo de casa, pero hay una realidad que es que yo no tenía ningún tipo de acercamiento hacia la militancia estudiantil, y lo mismo que Marti, me llamó muchísimo la atención la orgánica y el decir, bueno, hay un espacio para hablar que es nuestro y es de gurises, es para gurises y que está de más, y yo
lo mismo, entré en marzo de 2020 y no me he ido hasta ahora del gremio. Y es importante construir el espacio y es importante también, no solo desde el, bueno, vamos a cambiar el mundo, que muchas veces entras con esa cabeza y después te das cuenta de que, bueno, no es tan así y que es más el cambiar tu entorno de a poquito. Pero lo que más importante me parece de la militancia a nivel estudiantil es lo que generás en el estudiantado de tu liceo y hacia el afuera también, pero lo que va formando también en comunidad, que se va formando eso también, el vínculo con el estudiante que no está gremiado y decir, bueno, interesémonos por estas cosas que nos están pasando. ¿Y cómo es el vínculo con los adultos, por ejemplo? Porque aparte está la cuestión como eso, ¿no? De los adultos y además las autoridades. Es como la doble presión ahí. ¿Cómo la llevan? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? Es complejo. Es bastante complicado en realidad, porque obviamente no es lo mismo como el acercamiento que tenemos con los profes que tenemos con las autoridades. Claramente hay como una diferencia de receptividad bastante amplia y de también intereses, ¿no? Claramente ellos también se ven afectados, los profes, ¿no? Tienen como ese acercamiento de, bueno, también construcción, organización con nosotros. En realidad nosotros, o sea, yo particularmente en el Zorrilla, está el núcleo, que en realidad es como el mayor acercamiento con docentes que tenemos como centro de estudiantes. La verdad, por más de que capaz no hayan salido tantas actividades, porque en realidad el de nuestro liceo es un núcleo bastante chico, han podido como salir como, por lo menos coordinaciones y cosas así para, bueno, mantenernos al tanto y, bueno, tener como esa comunicación constante de, bueno, estamos haciendo esto, ustedes están haciendo esto, y bueno, ahora con todo lo de la huelga, etcétera, también pudimos como estar en contacto, que está bueno, tener como ese... También es una referencia, ¿no? Porque muchos también fueron militantes estudiantiles antes y como que te tiran piques y eso está bueno, y bueno, estar con las autoridades es como mucho más complejo, porque en realidad a mí lo que me pasa a veces que con ciertos docentes sí siento como ese... Bueno, ustedes son gurises, están como en otra, o sea, sí respetamos como el hecho de que estén militando, etcétera, pero como hasta hay como un cierto punto que no sé qué tan... Como que se marca una gran diferencia, siento a veces de parte de esos adultos, con otros no, con otros me pasa que siempre nos dan para adelante, que siempre nos preguntan, que nos tratan como pares de personas que estamos militando por lo mismo en sí, y bueno, después está como el otro extremo, que son las autoridades que muchas veces simplemente nos toman el pelo, y nos tratan como personas que o no queremos estudiar o simplemente como que no entendemos lo que estamos haciendo y lo hacemos por un motivo que capaz de ellos desconocen o entienden que es desconocido muchas veces. Para cerrar, pidiéndoles disculpas por la brevedad de esta charla, hemos tenido muchas voces hoy en el programa, pero quisiera hacer lo mismo que en el bloque anterior, preguntarles qué quisieran ustedes dejar como mensaje final. Suena un poco ampuloso, pero sí para llegarle a la población en general, que quede claro de este momento que están viviendo y de lo que quieren que la gente sepa sobre por qué están luchando, lo que los quieren. Estudiantes, ¿no? También, porque... No, ¿y qué le dirían también a otros estudiantes que quizás no se animan a acercarse o que no saben muy bien de qué va? Entonces, Y que estamos acá por convicción también, digo... Yo soy una de las convencidas de que un mundo justo se construye, ¿no? Y que se construye desde abajo y desde lo popular. Y que estamos para eso, no estamos para otra cosa, no somos ningún palo en la rueda, no tenemos un plan maestro para desarticular el orden social. Digo, estamos luchando por convicción, por lo que creemos que es justo, por el mundo que queremos también, para nosotros y para nuestros pares. Y que la idea de fondo siempre es esa, y es construir, y es hablar, y es escuchar también, que es como se construye, y bueno, nada, dejar eso. Es eso, también resaltar como el tema de la organización, que es fundamental, la unidad, que son como factores que son fundamentales, que por más de que, bueno, muchas veces se puede entender como que dentro de la militancia hay ámbitos políticos, siempre hay como diferencias, tanto políticas como sociales o lo que sea, que en realidad eso... sí incide, pero en realidad no, o sea, hay que priorizar siempre la unidad y el poder militar organizados todos, porque en realidad es lo que termina haciendo que funcionen las cosas. Y bueno, claramente nunca perder como el criterio político de, bueno, por qué estamos militando, hasta dónde tenemos que llegar, y bueno, cuando las cosas están como
o sea, dando buenos resultados, y cuando no, que eso también habla de bueno, la responsabilidad de nuevo política, de bueno, hasta acá llego, hasta acá puedo, y que realmente todo lo que tratamos de hacer es con una conciencia, una responsabilidad que es importantísima y que no es todo a lo loco, no es hago tal cosa por hacerla, ocupo por ocupar, me movilizo porque no tengo motivos, pero igual lo quiero hacer porque, o sea, como realmente, como dejar claro que en realidad nosotros tenemos motivos para ciertas cosas y que a la vez tenemos esa responsabilidad política de decir, bueno, hasta acá podemos llegar, esto nos está dando frutos, esto no, y deberíamos tener como esa capacidad de poder reconocerlo porque que está de más, y de que es eso, no somos ningún palo en la rueda, justamente buscamos con organización y unidad poder construir desde el diálogo, desde la escucha, desde el respeto, una educación pública mucho más amena y mucho más favorable para todos y para todas. Martina, Lucía, muchísimas gracias. No, ustedes. Bien, ya viene sobre